Conferencia 16. Breslau, 5 de abril de 1913. Al juntarnos en nuestros encuentros de grupo es posible hablar con más precisión que cuando lo hacemos en las conferencias públicas y en las obras escritas. Hoy quisiera presentar consideraciones complementarias que se añaden a lo que se encuentra en los libros y ciclos de conferencias. Podéis imaginar, queridos amigos, que la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento es tan rica y variada como la vida aquí entre el nacimiento y la muerte, y que siempre que se describe lo que ocurre después de la muerte, obviamente solo se pueden tratar algunos aspectos. Hoy no tocaré tanto lo que ya se sabe, sino que llamaré la atención sobre aquello que puede arrojar más luz sobre ello. Si uno es capaz de mirar en los mundos espirituales, donde el hombre mora entre la muerte y un nuevo nacimiento, entonces particularmente en nuestro tiempo se confirma la necesidad de lo que se pretende con nuestro trabajo científico espiritual, es decir, la necesidad de dar algo a los corazones y a las almas de los hombres por medio de la ciencia espiritual. Partamos de un caso concreto. Fallece un hombre que amaba profundamente a su esposa y estaba muy apegado a su familia. La observación espiritual mostró que sufría profundamente por el hecho de que cuando miraba hacia abajo en la tierra no podía encontrar las almas de su esposa e hijos. Ahora bien, conforme a la manera en la que el vidente puede entrar en comunicación con una persona después de la muerte, el hombre transmitió al vidente que con sus pensamientos y con todos sus sentimientos era capaz de revivir el tiempo en que estaba unido a su amada en la tierra. Pero añadió: cuando vivía en la tierra, mi mujer era como un sol para mí. Ahora debo renunciar a ella. Soy capaz de dirigir mis pensamientos hacia lo que he vivido, pero no puedo encontrar a mi mujer. ¿Por qué se produce esto? Porque no es algo que haya ocurrido con todos los que han atravesado el portal de la muerte. Si retrocedemos varios miles de años, encontraríamos que las almas de los hombres podían mirar abajo desde el mundo espiritual y participar en los asuntos de aquellos que permanecían en la tierra. ¿Por qué era así para todas las almas en los tiempos antiguos, antes del misterio del Gólgota? En los tiempos antiguos, como sabéis, los hombres vivían de tal manera en la tierra que aún poseían una clarividencia original. No solo veían el mundo de los sentidos por medio de los ojos, también miraban los orígenes espirituales, los seres arquetípicos que se encuentran detrás del mundo de los sentidos. La capacidad de convivir con el mundo espiritual durante la existencia física comportaba la capacidad del alma de percibir en la tierra la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Hoy en día las almas ya no tienen la facultad de vivir directamente con el mundo espiritual porque la evolución de la humanidad ha consistido en el descenso del hombre a la existencia física desde el mundo espiritual. Esto ha dado lugar a otras facultades, pero ha privado al hombre de la facultad de vivir con el mundo espiritual. Durante un periodo inmediatamente posterior al misterio del Gólgota, en el que las almas se vieron profundamente conmovidas por el impulso crístico, por fin una parte de la humanidad pudo recuperar en cierta medida esta facultad. Ahora, sin embargo, volvemos a vivir en una época en la que las almas que atraviesan el portal de la muerte y no se han ocupado de las realidades del espíritu pierden toda conexión. Podemos tener la convicción justificada de que la humanidad necesita una revelación espiritual que impregne las almas humanas. Hoy en día la antigua confesión religiosa no es suficiente. Las almas que buscan mirar espiritualmente desde el otro mundo al nuestro necesitan lo que pueden recibir por medio de una comprensión científico-espiritual del misterio del Gólgota, para que la luz espiritual se desarrolle en sus almas. El hombre del que hemos hablado no se había ocupado en absoluto de pensamientos o sentimientos sobre el mundo espiritual. Atravesó el portal de la muerte, pero ningún pensamiento sobre el mundo espiritual había ocupado su mente. Por lo tanto, pudo decir: sé por medio de mi memoria que mi esposa está allí abajo. Sé que está allí,
pero no puedo verla, no puedo encontrarla. ¿Qué condiciones habría de cumplir para encontrarla? En la actualidad solo pueden percibirse las almas en las que anidan las facultades espirituales. Tales almas pueden ser vistas desde el otro mundo, almas en las que los pensamientos viven con comprensión para el espíritu. Cuando el difunto mira hacia abajo, una persona que ha quedado atrás en la tierra solo se hace visible para él cuando el alma de esa persona vive en pensamientos espirituales. El muerto ve estos pensamientos. De lo contrario, la persona permanece invisible y el muerto sufre la angustia de saber que la persona está ahí, pero que no puede encontrarla. Sin embargo, en cuanto se consigue transmitir a esa alma pensamientos relativos al mundo espiritual, el alma del que permanece en la tierra comienza a iluminarse, a existir para el muerto. No vale decir que es una injusticia que personas que no tienen pensamientos espirituales aquí en la tierra, y tal vez ni siquiera es su culpa, deban permanecer invisibles para los muertos. Si el mundo estuviera dispuesto de otra manera, el hombre nunca buscaría esforzarse por la perfección. El hombre tiene que aprender por lo que renuncia. Un alma así, como resultado del dolor y la soledad que sufre durante la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, recibe el impulso de recibir pensamientos espirituales. Desde este aspecto vemos que la ciencia espiritual es como un lenguaje, por medio del cual los vivos y los muertos pueden entenderse y pueden estar presentes y ser perceptibles el uno para el otro. La ciencia espiritual tiene otra misión en relación con la superación del abismo entre los vivos y los muertos. Cuando las almas humanas atraviesan el portal de la muerte, entran en un reino en el que la conexión con la vida en la tierra se mantiene gracias al recuerdo de lo que ha ocurrido allí. No estoy repitiendo lo que se puede contar o encontrar en mis obras escritas. Lo que ahora digo pretende ser complemento. Durante un largo periodo, después de la muerte, el hombre vuelve a experimentar lo que ha sucedido en la tierra y tiene que deshacerse de la añoranza de su cuerpo físico. Durante este periodo de tiempo aprende a vivir como un ser anímico espiritual. Imaginemos vívidamente cómo aparece esto a la percepción suprasensible. Para empezar, el alma tiene una conexión consigo misma. Uno ve su propia vida interior que ha seguido su curso en pensamientos, en representaciones mentales, y recuerda las relaciones que ha tenido con sus semejantes. Mirando hacia abajo, la tierra ofrece un aspecto especial. El impulso de recordar la tierra nos acompaña durante toda la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, mientras el hombre está llamado a viajar de vida en vida. Permanece la conciencia de que está destinado a la tierra, de que debe volver una y otra vez a la tierra si quiere desarrollarse correctamente. Esto es fundamental para el difunto, porque si perdiera completamente los pensamientos que le unen a la tierra, perdería también el pensamiento de su propio yo, lo que daría lugar al más espantoso sentimiento de angustia. El hombre no debe perder su conexión con la tierra no debe escapar a su representación mental, por así decirlo. En general, la tierra puede desaparecer completamente en él. Solo en nuestro propio delirio materialista, durante el cual tiene que llegar a la revelación espiritual para que se mantenga el vínculo entre vivos y muertos, las almas que no tienen ninguna conexión con las personas que tienen pensamientos y sentimientos espirituales en la tierra, tienen dificultades para mirar atrás. Es importante para los muertos que aquellos con los que estaba conectado en la tierra lleven cada noche pensamientos del mundo espiritual con ellos al sueño. Cuantos más pensamientos sobre el mundo espiritual llevemos con nosotros al sueño, mayor será el servicio que prestemos a los que hemos conocido en la tierra y que han muerto antes que nosotros. Es difícil hablar de estas conexiones porque nuestras palabras son tomadas del plano físico. En el mundo espiritual, lo que le llevamos con nosotros como pensamientos espirituales en el sueño es la sustancia por medio de la cual, en cierto sentido, los muertos pueden vivir. El que ha muerto y no tiene a nadie en la tierra que lleve consigo pensamientos espirituales en el sueño, está hambriento y puede ser comparado con el desierto en una isla desierta en la tierra.
El muerto, que no puede encontrar un alma en la que habiten los sentimientos espirituales, se experimenta a sí misma como en un desierto carente de todo lo necesario para mantener la vida. En vista de esto, nunca se insistirá demasiado en la seriedad con la que deben tomarse los pensamientos de la ciencia espiritual en una época como la nuestra, en la que las concepciones del mundo, que son ajenas al espíritu, ganan cada vez más terreno. No era indiferente en tiempos pasados cuando se rezaba una oración nocturna antes de ir a dormir y sus efectos nos acompañaban durante la noche. Hoy en día es más probable que una persona se duerma después de una comida o alguna otra forma de disfrute sin un pensamiento dedicado a lo suprasensible. De este modo robamos a los muertos su alimento espiritual. Esta percepción debería conducir a la práctica, probada por muchos de nuestros amigos, que me gustaría denominar la lectura a los muertos. Leer a los muertos tiene una importancia incalculable. Supongamos que dos personas vivieran juntas aquí en la Tierra. Una encuentra su camino hacia la ciencia espiritual por un impulso profundo y sincero. El otro se siente cada vez más repelido por ella. En tal caso, poco se logra al intentar llevar a la persona a un concepto espiritual del mundo durante la vida. De hecho, los esfuerzos de uno en esta dirección pueden provocar en el otro lo rechace aún más. Ahora bien, cuando esa persona muere, sí tenemos la probabilidad de ayudarle. Lo que vive en nuestra alma es sumamente complejo, y el área delimitada por nuestra conciencia es solo una pequeña parte del conocimiento total de nuestra vida anímica. El hombre no conoce mucho de lo que vive en su alma, y a menudo hay algo que toma por lo contrario de lo que realmente hay. De tal manera que puede suceder que a nivel de su conciencia terrenal, una persona llegue a rechazar la ciencia espiritual y sin embargo, en el fondo de su alma tiene un profundo anhelo por la ciencia espiritual. Cuando atravesamos el portal de la muerte, experimentamos las profundidades de nuestra existencia anímica, que salen a la superficie. Así, cuando nos encontramos con los otros difuntos que conocimos en la tierra, a menudo se muestran diferentes de como eran en la tierra. Una persona que ha rechazado la ciencia espiritual con su conciencia terrenal, pero que anhela en las profundidades de su alma esa ciencia espiritual, sin ser consciente de ello, a menudo mostrará este anhelo poderosamente después de la muerte. Podemos ayudarle cogiendo un libro de contenido científico espiritual, formando una vívida imagen interior de la persona que ha muerto y leyéndole como lo haríamos a una persona viva, no en voz alta sino en voz baja. Los muertos pueden entender esto. Naturalmente, los que han entrado en contacto con la ciencia espiritual durante su vida lo comprenden con mayor facilidad. No debemos dejar de leer a los muertos o de conversar con ellos en el pensamiento. Me gustaría llamar la atención sobre una cuestión práctica a saber, que durante algunos años después de la muerte, durante un periodo de unos 3 a 5 años, una persona puede entender el lenguaje que ha hablado en la tierra. Esto disminuye gradualmente, pero conserva la comprensión de los pensamientos espirituales. Entonces también podremos leer a los muertos en un idioma que no entendía en la tierra, pero que nosotros mismos hemos dominado. De esta manera podemos prestar mayor servicio a los muertos. Sobre todo en estos asuntos es donde se percibe la gran importancia de la ciencia espiritual al salvar el abismo entre los vivos y los muertos. Podemos imaginar que si logramos difundir la ciencia espiritual en la tierra, en círculos cada vez más amplios, cada vez más almas serán conscientes de una comunión con los muertos.